la tierra autoridades para que nosotros las obedezcamos, y si nosotros no las obedecemos, vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Cuál fue el primer pecado, hermanos, que hubo en el universo? ¿Cuál cree usted? Dice la palabra de Dios, hermano, que todo era armonía en el cielo, pero Satanás se le metió ese deseo de ser como Dios. Y dijo, me sentaré en el trono de Dios. Y yo voy a ser ahora el que voy a gobernar, el que voy a mandar. El primer pecado, hermanos, se llama rebelión, desobediencia, el querer hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hermano, el Señor lo destituyó y lo echó a los abismos. Y ahora está condenado, hermano, a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia. Pero la palabra de Dios dice que todavía está, hermanos, fluyendo ese espíritu maligno que opera en los hijos de desobediencia. Paz de Cristo, ¿qué es usted? ¿Una oveja o un cabrito? ¿Qué es usted? Si usted, hermano, es una oveja, entonces usted va a estar en sujeción, en obediencia, en humildad, apoyando la visión de la iglesia, apoyando a sus autoridades. Pero si usted es un cabrito, hermano, usted va a hacer su santa y bendita voluntad. Pero no creas, hermano, que Dios te va a bendecir. Claramente que no. Vas a estar a la izquierda de Dios. Vas a ser un cabrito que va a estar a la izquierda por tu rebeldía, por tu desobediencia, por tu falta de humildad. Vamos a seguir leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a quien estuvo fiel, firme, a quien estuvo obedeciendo, a quien fue humilde, a quien estuvo persistiendo en la obra de Dios: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Hay algo aquí importante, hermano, que las ovejas, ellos, hermano, tienen misericordia dentro de su corazón y siempre están buscando ser la extensión de la mano de Dios. Siempre están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a establecer el reino aquí en la tierra, ya sea predicando, ya sea visitando, ya sea ayudando, ya sea orando, ya sea ayunando, ya sea leyendo la palabra. Siempre van a querer ser una extensión de la mano de Dios, bendecir a los que están a su alrededor, a las personas que están en la cárcel. No se olviden de los presos, dice el Señor. También a los que están en los hospitales. Dice la palabra: estuve enfermo y me visitaste.
tuve hambre. Hermanos, cuánto las ovejas tienen ese sentido de misericordia, de ayudar a otros que están en una condición más débil, más pobre, en necesidad. Las ovejas tienen ese sentir de apoyar a los que menos tienen, a los que están más desprotegidos. Y dice la palabra que si nosotros diéramos un vasito de agua a uno de sus pequeñitos, dice la palabra, lo harías a mí, ¿verdad? Entonces siempre, hermanos, va a haber la oportunidad de que las ovejas puedan bendecir, puedan ayudar, puedan levantar, puedan fortalecer, puedan levantar al caído, ayudar a los que lo necesitan. Mire, una parábola del Señor nos dice que estaba un hombre que fue asaltado, y este hombre, hermanos, estaba herido y tirado en la calle. Y pasó un sacerdote, hermanos, alguien que según predicaba la palabra, alguien que según era un hombre de Dios, pero solo miró a la persona y pasó de largo. Entonces, ¿qué tenía de Dios? En realidad solamente, hermanos, hay cristianos de nombre, cristianos que hay orgullo en ellos y se llaman hijos de Dios, pero no tienen nada de Dios. Pasó un levita era el que cantaba, era un adorador. Pasó también y vio al hombre tirado y pasó de largo. No hizo nada por levantarlo, lo dejó ahí en su condición, herido, casi muerto. No quiso hacer nada por él. Los dos hombres, hermano, eran hombres religiosos. Eran hombres que iban a la iglesia, eran hombres que daban sus diezmos, eran hombres que se decían conocer la Biblia, la palabra, eran hombres de oración, eran hombres de ayuno, pero su corazón estaba todavía vacío del amor de Dios. Tú puedes venir aquí a la iglesia, tú puedes vestir como toda una cristiana, puedes traer tu velo, no puedes traer maquillaje, puedes traer tus vestidos largos, pero no tener en tu corazón nada de amor ni de misericordia. Puede ser solo una finta de cristiana lo que tú seas. Mas sin embargo pasó un samaritano, un hombre pecador. No iba a la iglesia, no se vestía como los sacerdotes, no cantaba ni adoraba. Y él fue el que se acercó a ese hombre herido que habían robado. Fue el que extendió su mano, lo levantó, vendó sus heridas y lo llevó al mesón. Y le dijo al mesonero: dadle todo lo que necesite.
y yo pagaré cuando venga lo que haya ocupado. Hermano, a veces somos cristianos solamente de nombre, pero el amor de Dios y la misericordia de Dios no habitan dentro de nosotros. Nos pone ejemplo el impío, el borracho, las prostitutas, los ladrones. Por eso Jesús les dijo a los fariseos en aquel tiempo, a los que se creían estar más cerca de Dios, a los que conocían la Biblia al 100, hermanos, la estudiaban diariamente, les dijo: los borrachos, los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Fíjese nada más. Entonces, para ser cristiano no es nada más vestir, no es nada más ir los domingos al templo. Para ser cristiano, hermano, necesitas vivir lo que dice la palabra. Si tú no la vives, de nada te sirve. Eres solo un sepulcro blanqueado. Usted sabe cómo están allá en el panteón las tumbas. De afuera están muy arregladitas con flores y todo, pero de adentro son puros huesos, pura podredumbre. Y a veces nosotros somos nomás la finta. Estamos podridos, estamos llenos de inmundicia adentro. Y es lo que Dios nos llama, hermanos, a hacer nosotros cristianos de hechos y no de palabra solamente. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer. A veces llega alguien a nuestra puerta y nos toca y nos dice: oiga, ¿me puede apoyar? Voy para otro lugar, ¿me pudiera dar algo? Y nosotros decimos: ay, ese hombre pedidor de dinero, que se vaya. Yo no voy a estar manteniendo gente. Quizás Dios te lo envió a ti para que le dieras de comer, y tú no actuaste como cristiano, actuaste como un hombre que no conoce del amor hacia los demás. ¿Cree usted que Dios puede mandarle a alguien para que lo sustente? Estaba el profeta Elías en el río Querit. Estaba el profeta Elías en una cueva. Perdón, no en el río Querit, estaba en una cueva. Y entonces viene la palabra de Jehová a él y le dice: Elías, ve con la viuda de Sarepta, porque ahí te sustentaré. Yo le he dado la orden para que te alimente. Y Elías fue con la viuda de Sarepta. Estaba haciendo, hermanos, un pedazo de masa con aceite a las brasas. Era todo lo que tenía para comer ella y su hijo y para morir, porque era un tiempo de hambre. Y fue el profeta Elías y le dice: así dice el Señor, dame a mí primero.
Y la mujer se queda, hermanos, como diciendo, bueno, si es todo lo que tengo y ahora lo voy a tener que compartir. En compartir está la multiplicación de todo lo que tú tienes. Dice la palabra, hermano, que la mujer le dijo, es que no tengo, solo tengo una pequeña torta que iba a hacer a las brasas y ya. Y le dijo el profeta, así ha dicho Jehová, dame a mí primero, porque la harina ni el aceite escaseará hasta que vuelva a llover otra vez sobre la tierra. Entonces, hermano, a veces nosotros, Dios nos manda a bendecir a otros, y nosotros a veces, hermano, no tenemos todavía el suficiente amor y misericordia para ayudar a los demás. Todavía estamos en nuestra actitud egoísta. Todavía estamos nosotros en nuestra actitud de que yo esto es mío y de nadie más. Pero cuando nosotros comenzamos a compartir, entonces estamos abriendo una puerta que va a traer multiplicación y bendición para toda nuestra casa. Hermanos, la viuda de Sarepta fue sustentada por todo ese tiempo que hubo hambre en la tierra por causa de compartir, por causa de tener un generoso corazón. Y las ovejas que tienen el amor de Dios, tienen esa característica en su corazón. Hay generosidad en ellas, no son egoístas, pero los cabritos no. Los cabritos dicen, esto es mío y de nadie más. Dice, hermano, también tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Hay veces que sabemos que un hermano está enfermo, hay veces que sabemos que alguien tiene alguna necesidad, pues ya tiene varios tiempos sin trabajo y solamente oímos y en nosotros no hay ese corazón de decir, voy a visitar a mi hermano a ver cómo está. Este diciembre nosotros pudimos salir fuera, mi familia y yo, y entonces ya de regreso que veníamos, hermano, nos fuimos por un camino que fuimos a dar un recorrido muy largo, y yo dije, ¿por qué vinimos a salir por acá? Cuando por aquí hubiéramos salido derecho. Llegamos a un lugar a comer y de repente, hermano, entra un hombre con fachas, su ropa muy desgastada y se pone ahí en la mesa donde estábamos. Hermanos,
tal vez nosotros éramos el medio para que ese hombre comiese ese día. Entonces, tú eres un instrumento de bendición en las manos de Dios para poder sustentar a sus hijos. A lo mejor muchas veces Dios te sacará de tus planes, irás a otros lugares donde ni siquiera tenías pensado estar, pero ahí está la necesidad, ahí está quien necesita de lo que tú tienes. Y tú eres un enviado de Dios para sustentar y para bendecir. Y dice la palabra de Dios: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando nosotros apoyamos a este señor, me acuerdo que le compartimos un pedazo de pechuga de un pollo que habíamos comprado. Hermano, lo que él nos pudo decir fue: Dios te bendiga. Dice la palabra: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, hermano, a veces hay quien está en la necesidad, quien está deseando que tú puedas visitarle, y tú eres el medio que Dios quiere usar para bendecir a otros. Pero dice la palabra de Dios: cuando llegue el Señor a la tierra, hallará fe, hallará amor. Dice la palabra que el amor poquito a poco se irá desterrando del cristiano a causa de la maldad. Dice la palabra de Dios: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, que ya no eres el mismo que eras. Y la palabra dice que él, despojándose de ser como Dios, se despojó. Y antes tú así lo hacías, tú te despojabas. Pero a causa de la maldad, tu corazón se ha endurecido. Y ahora ya no amas. Eres como el sacerdote y el levita que pasaron junto al hombre que estaba malherido y solo voltearon a verlo. Tu corazón se ha endurecido. Pero dice Dios: vuélvete a las primeras obras.
Vuélvete a tu primer amor, si no, quitaré tu candelero. Es decir, hermano, que nos va a quitar el lugar que nos pertenece. Dice la Biblia, y les diré a los de la izquierda, es decir, a los cabritos, aquellos hermanos desobedientes, rebeldes, sin misericordia ni amor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. Ya eras cristiano, pero nada más de finta. Nada más vestías, ibas a la iglesia para guardar las apariencias, pero tu corazón ya era un corazón de piedra. Llegaba el hombre con necesidad y tú, en vez de sentir compasión, sentías repulsión, sentías asco, porque estaba sucio, porque olía mal, porque no estaba tu condición económica. Pero es uno de los pequeñitos de Dios. Y aunque estés sucio, maloliente, maltrecho por la vida, Él representa la oportunidad de la bendición para ti. Dios te está llamando, hermano, a las primeras obras, a que vuelvas al amor que había cuando te bautizaste. Pues ahora, antes el pastor te llamaba y tú atendías. Ahora el pastor te dice y tú como si nada. Ahora eres un hielo, cuando antes estabas ardiendo en el fuego de la pasión por su obra. Y llega el día, hermano, en que se quitarán las máscaras y serás conocido tal como el Señor te ve. Y ahí se verá si en verdad tienes el amor de Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta. Y a veces el amor de Dios ya no está dentro de los que conocen a Dios. A veces un mundano, un idólatra, un hechicero, un mentiroso, nos ponen el ejemplo de servicio y de ayuda a los demás.
Paz de Cristo, la reflexión de hoy. ¿Qué eres? ¿Una oveja o un cabrito? Si eres una oveja, tu corazón está tierno. Amas, perdonas, bendices, levantas. Pero si eres un cabrito, ahora solo hay en ti soberbia, orgullo, vanidad, altivez. Nada de amor por los demás. Paz de Cristo. Entonces, hermano, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abrieres la puerta, Él va a entrar y va a cenar tú y Él. Dios quiere volver a llenar tu corazón de amor, de fuego, de pasión por su obra y por el servicio y el amor hacia los demás. A veces quien más necesita esto son los servidores públicos, como los policías. El apoyo y la ayuda a quien más lo necesita, sin esperar nada a cambio, sino la bendición de Dios. ¿Verdad? Hermanos, vamos a pasar a la oración. Si alguien necesita oración, vamos a orar. También vamos a pasar a la ofrenda, a los diezmos. Los hermanos que quieran ofrendar y diezmar lo pueden hacer. Si este mensaje ha tocado tu corazón,